El señor Bocón llegó con una pequeña caja y me dijo que quería enseñarme malabares y que me había traído unas cosas para que practicara. Miré la caja y estaba llena de cuchillos. Le grité horrorizado que mis papás me matarían si me encontraban jugando con eso. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a una pequeña ciudad cuando tenía 8 años y permanecimos ahí hasta que entré a la universidad. La mayoría de mis recuerdos son de cuando tenía 8 años en adelante, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares que habité cuando era mucho más joven. Estábamos en las afueras de una de las ciudades más ruidosas de los Estados Unidos. Vivíamos en una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá que quedase cerca de su trabajo. Recuerdo que el día de mi cumpleaños sufrí una terrible fiebre. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que para mí significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto con uno que otro juguete, mis ropas y mi cama. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron la enfermedad. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas, pero su boca, sin duda, era lo más grande. Le dije que parecía un Furby mientras miraba uno de mis libros. Él se extrañó y me pidió que le explicara. Le dije que era casi como tener una mascota real. Y él me dijo que yo no necesitaba uno de esos, que no era lo mismo a tener un amigo de verdad. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo la cama y me decía que no quería que mis papás lo viesen. Tenía miedo de que no nos dejaran jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros fascinado con las imágenes e historias. Por ahí de la 3ª o 4ª noche desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Me dijo que íbamos a jugar un nuevo juego, pero teníamos que esperar hasta después de que mi mamá viniese, porque era un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y jugo a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Me pidió que fuéramos al cuarto que está al final del pasillo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso de afuera. Aunque estábamos en el 2º piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me explicó que le gustaba jugar a fingir aquí. Fingía que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y solo podías brincar si lo creías con todas tus fuerzas. Le dije que era muy alto y me dijo que eso era lo divertido, que si fuera una caída corta no tendría sentido. Recuerdo haber jugado con la idea, dejarme caer en el fresco aire y rebotar en algo que mis ojos no podían ver, pero lo realista en mí prevaleció. Le dije que quizás en otra ocasión. No me sentía con la suficiente imaginación para poder rebotar. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. A la mañana siguiente el señor Bocón llegó con una pequeña caja y me dijo que quería enseñarme malabares y que me había traído unas cosas para que practicara. Miré la caja y estaba llena de cuchillos. Le grité horrorizado que mis papás me matarían si me encontraban jugando con eso. El señor Bocón se molestó y siguió insistiéndome, pero yo alejé la caja y le dije que no podía hacerlo, que mis padres me regañarían. Las cejas del señor Bocón se cerraron molesto. Tomó la caja con los cuchillos y se metió debajo de la cama otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces empecé a tener problemas para dormir.
El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo de la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Me dijo que me iba a mostrar un lugar especial. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Me dijo que aquel camino era importante y que tenía muchos amigos allí, pero que yo no estaba listo todavía para unírmeles. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado e inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después regresé al lugar. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios del pueblo. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta de que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años.